Tal cual les dije en la promo, en el avance, hoy vamos a hablar de las enfermedades del cuerpo, tan en boga en este momento de pandemia. Todo el mundo habla de las enfermedades del cuerpo, ya no solo del efecto de este virus maldito, coronavirus, COVID-19, como quieran llamarlo, sino que aparte se suma lo que siempre le gusta hablar a la gente, que son las enfermedades del cuerpo, ¿no? Que no tienen que ver con el virus, que ahora que se sumaron las vacunas, tenemos pero un jolgorio, porque cualquier síntoma es producido por la vacuna. Cualquier síntoma es producido por el virus. Cualquier síntoma será producido por la mente, por el alma. Como decía el gran Luis Chiosa, sufrimiento en el alma, enfermedad en el cuerpo. Y es para pensarlo seriamente. Un televidente me dijo, pero realmente si uno averigua, investiga, desmistifica todas las enfermedades del cuerpo, ¿uno sería eterno? ¿Viviría toda la vida? Nos vemos. Como hablaba este televidente acerca de la fantasía de eternidad, que según él lo había leído en un libro de Silvia Bleichmar, gran psicoanalista argentina, gran escritora, muy buena investigadora, queda la hipótesis de que si uno descula todas las enfermedades somáticas, ¿realmente sería eterno? Yo lo veo más claro en la gente que hace plata para esta vida, para la otra, para la de más allá, para 800 vidas. Yo ahí veo más la fantasía de eternidad, porque la edad pasa, el tiempo pasa, los órganos se van cansando, así que no veo el tema de la fantasía de eternidad. Sí veo la idea, no fantasía, la idea de vivir mejor. Realmente, ¿cuántas enfermedades son por sugestión? ¿Cuántas enfermedades pueden ser curadas por exorcismos? Funcionan los exorcismos de los pastores evangélicos, de algunos curas católicos. No sé si los rabinos hacen exorcismos, pero quiere decir que si el exorcismo existe, que es quitar, exorcizar la enfermedad del cuerpo, esa enfermedad era por sugestión.
sino cómo hace. Uno, si no tiene fe, si no cree en Dios profundamente, ¿cómo hace para concluir el exorcismo o para transitar el exorcismo? Yo hablé un día muy extensamente con un padre evangélico, un pastor evangélico, que sabía mucho de medicina y hacía exorcismos. A mí me fascinó, porque metafóricamente uno habla que en el psicoanálisis uno hace el exorcismo metafórico de lo que lo enfermó. Pero en la enfermedad corporal ya declarada, hay que tener una creencia muy fuerte, una fe fundamental, para que el que realiza el exorcismo pueda quitar la enfermedad. Entonces, ¿cuántas enfermedades son por sugestión? ¿Cuántas enfermedades son por virus, bacterias, mente, alma? Siempre en la base de todas las enfermedades, en general, encontramos una depresión. Siempre en la base hay una depresión. De las enfermedades del cuerpo, los ataques de pánico son ataques de ansiedad. Realmente lo que pasó, hubo una pérdida, no sé si llamarle depresión, una pérdida del sostén, de eso que hablo yo siempre, que nos sostiene en la vida. ¿Quién nos sostiene en la vida? ¿Qué nos sostiene? ¿Cuánta gente se sostiene con su propia estructura? ¿Cuánta gente es vulnerable a la influencia de otro? ¿Cuánta gente consulta videntes, tarotistas, llamadas comúnmente brujas? ¿Cuánta gente consulta? Pero eso no sale en la hora oficial, porque eso transita por el subterráneo. Pero hablando con la gente que ejercita el tarot, la astrología, son cosas diferentes, la evidencia, etcétera, realmente la cantidad de gente que va es increíble. Entonces, van a los médicos, pero creen a medias en los médicos, porque necesitan de la otra pata, que es la evidencia, es lo parapsicológico. La gente se mueve más en el mundo parapsicológico. Hay poca gente que no recurra a la evidencia, a los videntes, a los tarotistas o a cualquier tirada de cartas, que en general se utiliza como pretexto la tirada de cartas para una evidencia. Hay gente con más evidencia que otra, pero no se habla. Por ejemplo, no lo hablan con los médicos. Mire, doctor, fui a ver al padre Mario, cuando vivía el padre Mario, o fui a ver al padre Ignacio, que creo que vive. Realmente no le dicen a los médicos la verdad, y los médicos tampoco preguntan esa verdad. ¿En qué cree el ser humano? Cuando se enferma, actualmente parecemos todos hipocondríacos. ¿Qué es hipocondríaco? Es el ser humano que solo habla del cuerpo, o que mayoritariamente habla del cuerpo. El lenguaje de los órganos ha reemplazado al lenguaje coloquial, afectivo, vincular, laboral. La gente
se junta para hablar de enfermedades. Antes de la pandemia, yo siempre hacía un chiste, ¿no? Que las mujeres jóvenes se reunían y hablaban de hombres. Después de determinada edad hablan de enfermedades. Y los hombres son los médicos, porque van los lunes a este, el martes a este, el miércoles a este. Bueno, van todos los días a un médico distinto, para los cuales se bañan, se perfuman, se ponen contentas y parten como la gran salida de la semana. Poco a poco, lo corporal va invadiendo lo emocional en las conversaciones y actualmente está en el pináculo. Estamos en la segunda ola de la pandemia, estamos en la segunda ola de la hipocondría. Cuando hablo de hipocondría me refiero expresamente a hablar del cuerpo y de sus mutilaciones, torturas y dolores, fiebres, etc. No todos los sufrimientos que tenemos a nivel corporal. Eso puede durar un tiempo. Mira cómo está, me pasó esto, punto. Cuando todo el discurso transcurre por destellos, por brochecitos, no todo por él, pero de a poco, siempre aparece un destello del cuerpo enfermo. En este momento es muy difícil hablar de las tres somatizaciones que tenemos, las tres enfermedades corporales según el psicoanálisis, que se llaman somatizaciones. La conversión histérica, la histeria se maneja con el lenguaje del cuerpo. La enfermedad psicosomática, que ya es una estructura más difícil de abordar y de revertir, y la hipocondría, que es el lenguaje de los órganos, que realmente es muy difícil de revertir. Depende qué tipo de hipocondría. Hay hipocondrías más neuróticas, hay hipocondrías más psicóticas. El ejemplo casi con humor y cómico era Woody Allen, ¿no? Que vivía hablando de su cuerpo y era un talentoso creativo, porque una cosa no quita la otra. Puede ser un talentoso creativo y un enfermo hipocondríaco importante. Él decía que había ido 14 años al psicoanalista, pero es muy difícil de sacar la hipocondría. ¿Por qué? Porque se erotizan los órganos, el hígado, los riñones, el corazón, todo está erotizado. Por supuesto que en la base tenemos que hablar de la neurosis actual, las llamadas neurastenias por Freud, que dice que todas las enfermedades se basan en una neurosis actual. ¿Qué es una neurosis actual? Es una decepción, en realidad, es una frustración. La neurastenia tiene que ver con la astenia del deseo. La astenia del deseo sexual, su ejecución y su satisfacción. Evidentemente, cuando el lenguaje de los órganos enfermos, torturados, mortificados, toma el comando de ese sujeto, se inhiben los deseos, la búsqueda, el deseo de estar con otro ser humano en forma íntima. Es todo un tema esto, pero hablemos
de deseo sexual y de satisfacción sexual. Si ese tema está bien colocado, es difícil que aparezcan otras cosas. Como cuando uno está muy bien con alguien, es muy difícil que aparezca otro alguien. Evidentemente, una cosa lleva a la otra, porque si uno viene con una neurastenia basal muy fuerte, va a ser difícil que en la entrega sexual haya una entrega psicosexual. El sexual solo, genital solo, no sirve. Es decir, que es una descarga físico-química. Otra cosa es el ser humano que habla del deseo sexual, del amor, del vínculo, de la admiración por el otro, de las ganas de estar con otro. No tiene nada que ver con el touch and go que venía enloquecido subiendo la cuesta hasta que cayó la pandemia. La pandemia pudo más que el touch and go, pudo más que todo. Estamos ya un poco cansados todos, pero es necesario estar cuidados. No digo encerrados, pero sí cuidados. Barbijo, distancia, alcohol en gel. Yo sigo pasándole alcohol a todo porque me vino bien, no me contagié. Quiere decir que si es un éxito, ¿por qué voy a cambiar? No me importa lo nuevo de las superficies. Yo sigo limpiando todo y poniendo alcohol a todo. A mí también, por supuesto. Evidentemente, caemos inexorablemente en la enfermedad porque estamos inmersos en una pandemia que enferma y mata o tiene realmente encarnaduras vitales fuertes, muy jodidas, con mucha fiebre, falta de aire. Es un bicho malo es jodido. No es que da una febrícula, una tosecita, una gargantita. No. En mucha gente le ha pasado mal y el número de fallecimientos sigue siendo muy alto, a pesar que estamos siendo vacunados activamente, ¿no? Es decir, que la vacuna lo que previene son las formas graves de la enfermedad, las muertes, las formas graves de la enfermedad. Pero las vacunas en sí mismas, algunas son pesadas, dan síntomas fuertes. Realmente el que lo niega es que niega todo. El que no lo tiene puede llegar a negar hasta que lo inocularon. La mente humana se disfraza de cualquier cosa. Es capaz de cualquier cosa. Y el inconsciente tiene una sofisticación en su manejo, pero es matemático. Los que están bien, la vacuna les cae mejor. Los que están mal, la vacuna les cae peor. Los que están bien, relativamente bien, como se puede estar en este momento, la enfermedad los atrapa. Menos. Los que están mal, pasando momentos de estrés, depresión, etcétera, tristeza, los ataca peor. ¿Cuánta gente
utiliza inconscientemente la pandemia, el COVID-19, para irse, para partir. Si uno investiga cuánta gente tuvo ganas de partir antes que se la lleve el COVID, se van a estremecer. Es estremecedor. Como en toda pandemia o epidemia, hay gente que se muere y gente que no se muere. Hay gente que lo toma, gente que no lo toma. Hay gente que se zambulla en medio de la pandemia y no le pasa nada. Gente que se cuida, la mayoría nos cuidamos porque nos sabemos por ahí vulnerables. ¿Quién puede decir yo soy Superman, a mí no me va a tocar? Si este es como la kriptonita, este bicho infernal es la kriptonita para Superman. Vamos a las reflexiones finales. Hoy la audiencia, el invitado es la audiencia, que realmente responde muchísimo, cuestiona, pregunta, muchos se han empezado a analizar, que realmente me pone muy contenta, porque hoy por hoy, llegada a esta altura de mi vida y de mi trayectoria profesional, creo que todo el mundo tendría que tener un psicoanálisis. ¿Cuál es el problema? Que cuando yo digo psicoanálisis, es la investigación del inconsciente, con una técnica específica, una teoría específica y una clínica específica. No todos los colegas trabajan igual, saben que hay dos tendencias claras que son una freudiana, la otra lacaniana, y la otra puede ser una melange. En general, nosotros, la mayoría, tenemos una formación freudiana con un ayornamiento lacaniano. El mejor post-freudiano, sin lugar a dudas, ha sido el doctor Jacques Lacan. Imposible no leerlo y entenderlo, que es otro problema. El tema del cuerpo, para Freud, para mi gusto, está más presente en la obra de Freud. Porque el cuerpo, para Freud, es el inconsciente. Si nosotros idealmente pudiésemos investigar matemáticamente cada inconsciente, o un paciente podría hacer asociación libre, que es muy difícil hacerla, nadie se enfermaría. Sería algo maravilloso, pero no todo el mundo, porque este es un conjunto, es un tándem, trabaja el paciente y el analista y el paciente. No es solo que el analista tenga que ser genial o el paciente tiene que ser genial. Lo que tiene que ser muy bueno es el tándem que se constituye en este trabajo de a dos, que aparte permite admitir compartir con el otro, porque sirve para muchas cosas. Uno aprende a conversar con el otro, aunque sea en esa asimetría intelectual, emocional.
en los años de análisis que tiene cada uno, pero también uno se permite y aprende a estar con otro, a compartir con otro. Si eso no funciona, el psicoanálisis no funciona, porque los pacientes repiten, tengo un Edipo terrible, tengo esto, y no sirve para nada. Si no logra integrar el conjunto de la estructura mental y emocional del paciente, no sirve el psicoanálisis. Hay repetidores teóricos tanto de un lado como del otro acerca de lo que sucede, cosa que no sirve para nada. Bueno, por suerte para algo están los remedios. Los remedios curan, mejoran, sirven, realmente nos acompañan y tenemos que ser claros. Y nos acompañan sobre todo en los huecos de ignorancia que tenemos acerca del psicoanálisis, del paciente y de nosotros mismos. Esto parece muy complicado, parece más práctico tomarte tal pastillita. ¿Qué pasa? Las pastillitas ayudan mucho, pero no curan el conflicto, con lo cual se transforman en eternas, tan eternas como el conflicto no analizado. Entonces, es complejo el tema, no es fácil. Yo no digo que sea fácil. Dentro de las terapias, psicoanálisis es la más complicada de todas. Es complicada, es profundo, produce muchas resistencias. Uno descubre cosas en uno y en el otro que son impensables. Por ejemplo, cuánto orgullo, cuánto amor propio tiñe la estructura mental, emocional de un sujeto, y cuánto de este amor propio y orgullo mal colocado hace que los tratamientos no funcionen, porque tienen que admitir que necesitan a otro, y esa admisión en un narcisismo férreo no tolera estar bien, sobre todo porque estar bien significa admitir que uno necesita de otro y que uno se lo debe a otro también. Nos vemos.